Capítulo 19. Dentro del santuario Puyi. Extraños cuentos del paso Banyue, parte 3. ¿Qué pasa?, preguntó Xielian. Sentado, San Lang extendió las manos y también preguntó: ¿Qué pasa? Fu Yao frunció el ceño. ¿Quién eres tú? Xielian respondió: Este es un amigo mío. ¿Ustedes lo conocen? Con una cara llena de inocencia, San Lang dijo: ¿Quiénes son estas dos personas? Al escucharlo llamar a Xielian Gege, hizo que la esquina de la boca de Nanfeng se contrajera, cuando las cejas de Fu Yao se torcieron. Xielian hizo un gesto con la mano a San Lang. No es nada, no te preocupes. Solo para que Nanfeng lo interrumpiera con un grito. No hables con él. ¿Qué? ¿Ustedes lo conocen?, dijo Xielian. Fu Yao respondió fríamente: No, no lo hacemos. Si no lo conocen, entonces ¿por qué ustedes son tan...? Xielian no había terminado su oración, cuando de repente sintió que algo brillaba en ambos lados. Cuando miró hacia atrás, descubrió que los dos estaban acumulando simultáneamente esferas de luz blanca en sus manos derechas. Xielian sintió una premonición y rápidamente intervino. Para, no seas tan imprudente. Las dos esferas de luz blanca que habían surgido del aire chispearon y parecían increíblemente peligrosas. Definitivamente no era algo que la gente normal pudiera hacer. San Lang aplaudió como por cortesía. Increíble, increíble. Estas palabras de elogio carecían por completo de sinceridad. Con gran dificultad, Xielian finalmente contuvo ambos brazos. Nanfeng se dio la vuelta enojado y preguntó: ¿Dónde conociste a esta persona? ¿Cuál es su apellido? ¿Dónde vive su familia? ¿De dónde vino él? ¿Por qué está contigo? Xielian respondió: Nos conocimos en el camino. Su nombre es San Lang y no sé el resto. Como no tenía dónde ir, le pedí que viniera conmigo. No seamos tan temerarios ahora, ¿de acuerdo? Tú... Nanfeng contuvo el aliento y parecía querer regañarlo, pero luego se reprimió a la fuerza. Él preguntó: ¿No sabes nada de él y, sin embargo, lo dejaste entrar? ¿Qué pasaría si tuviera alguna mala intención? Xielian se preguntó por qué el tono de Nanfeng sonaba como si fuera su padre. Si hubiera sido intercambiado con un funcionario celestial, o incluso con una persona diferente, escuchar a alguien más joven que tú haciéndote hablar de esta manera ya les habría causado infelicidad. Pero Xielian ya había llegado a un punto en el que se había sentido completamente descontento por cualquier reprimenda y ridículo lanzado en su dirección. También sabía que los dos tenían buenas intenciones, así que no le importó. Justo en este momento, San Lang preguntó: Gege, ¿son estos tus sirvientes? Xielian dijo calurosamente: El término sirviente está mal. Para ser más preciso, serían ayudantes. San Lang se rió y dijo: ¿En serio? Él se paró. Convenientemente agarrando algo, se lo arrojó a Fu Yao. Entonces, ¿por qué no ayudas un poco? Fu Yao lo atrapó sin siquiera mirar. Sosteniéndolo en sus manos, inclinó su cabeza hacia abajo para mirar cuando de repente una aura oscura surgió de él. Ese joven le había arrojado una escoba. Su expresión parecía como si estuviera listo para aplastar tanto a la joven como a la escoba en polvo en ese mismo momento. Xielian se precipitó hacia adelante y rápidamente se llevó la escoba. Cálmate, solo tengo esta escoba. ¿Quién hubiera sabido que justo cuando dijo esto, Fu Yao lanzó la esfera blanca de luz en su palma? Él gritó: Inmediatamente, revela tu verdadera forma. San Lang no hizo ningún esfuerzo por esquivar. Permaneció sentado con los brazos cruzados y solo se inclinó ligeramente hacia un lado. Esa deslumbrante luz blanca golpeó una de las patas de la mesa de ofrendas. Cuando la mesa se inclinó, la vajilla se deslizó y cayó al suelo. Xielian puso una mano sobre su frente, sintiendo que esto no podía continuar. Con un gesto de su mano, Ruoye voló abruptamente y ató los brazos de Nanfeng y Fu Yao. Los dos lucharon por liberarse, pero nunca tuvieron éxito.
Nanfeng se enfureció. ¿Qué estás haciendo? Xie Lian hizo el gesto de tiempo muerto y dijo: hablemos afuera, hablemos afuera. Con otro movimiento de su mano, Ruo ya comenzó a arrastrar a los dos afuera. Xie Lian giró la cabeza para decirle a Sun Lang: ya vuelvo. Cerró la puerta detrás de él y se paró frente al santuario. Luego soltó a Ruo Ye, agarró el letrero frente a la puerta, antes de colocarlo frente a los dos. Por favor, lee esto y dime lo que dice. Fu Yao frente al letrero leyó: este santuario está en ruinas, sinceramente buscando personas benévolas para donar y renovarlo. Acumula méritos y virtudes. Levantó la cabeza. ¿Una casa en ruinas buscando donaciones? ¿Escribiste esto? No importa qué, sigues siendo un oficial celestial ascendido. ¿Cómo puedes escribir este tipo de cosas? ¿Dónde está tu dignidad? Xie Lian asintió con la cabeza. Está bien, yo lo escribí. Si ustedes continuaran peleando allí, estaría abogando por la reconstrucción en lugar de la renovación. Entonces, realmente no me quedaría dignidad. Nanfeng señaló al santuario Puyi y dijo: ¿no crees que el joven es extraño? Xie Lian respondió: por supuesto que sí. Si sabes claramente que es peligroso, ¿por qué te atreves a mantenerlo a tu lado? Xie Lian vio que no tenían intención de donar fondos, así que se fue a colocar el letrero nuevamente y dijo: Nanfeng, tus palabras en este momento no son correctas. En el mundo, las disposiciones y los encuentros extraños de una persona son innumerables. Extraño no es necesariamente equivalente a peligroso. Uno sabría que a los ojos de otro debo parecer extraño también. Pero, ¿alguno de ustedes siente que soy peligroso? Esto en realidad no podía ser refutado. Esta persona claramente tenía una estructura ósea fina y la apariencia refrescante de un inmortal. Pero, por el contrario, recolectaba basura todo el día. Definitivamente era raro. Fu Yao dijo: ¿no tienes miedo de que esté tramando algo contra ti? Xie Lian respondió: ¿crees que tengo algo por lo que valga la pena tramar? Tan pronto como dijo eso, Nanfeng y Fu Yao quedaron sin palabras. Esta pregunta fue realmente muy razonable. Si una persona estaba siendo atacada en un esquema, generalmente era por su riqueza. Pero lo triste era que, si uno realmente pensaba en ello, no había nada que valiera la pena plantear para que el Xie Lian actual fuera propietario. Si uno quería dinero, no tenía dinero. Si uno quería tesoros, no tenía tesoros. A menos que alguien recurriera a codiciar las obras que recolectaba todos los días. Xie Lian agregó: además, no es que no lo haya inspeccionado ya. Los dos centraron su atención hacia él. ¿Cómo lo inspeccionaste? ¿Cuál fue el resultado? Xie Lian transmitió las pocas veces que lo había inspeccionado a los dos y dijo: no hubo resultados, ya lo he examinado hasta este punto. Si él no es un humano ordinario, entonces solo puede haber una posibilidad. Un supremo. Fu Yao se burló. ¿Y si realmente es un supremo? Xie Lian dijo: ¿de verdad crees que un fantasma de gran calado como una calamidad estaría tan ocioso como nosotros? ¿Viniendo a un pueblo a recoger basura conmigo? No estamos ociosos en absoluto. Sí, sí, sí. Arriba, en la pequeña colina fuera del santuario Puyi, los tres podían escuchar el sonido de los pasos pausados de ese joven, mientras caminaba por el edificio. Sonaban como si él estuviera contento y sin ninguna preocupación en el mundo. Nanfeng bajó el tono y dijo: esto no servirá. Todavía tenemos que pensar en una forma de probar si realmente es un supremo o no. Xie Lian amasó el espacio entre sus cejas y dijo: entonces ve, simplemente no te pases de la raya. ¿Qué pasa si él realmente es solo un niño mimado que se ha escapado de casa? Me llevo bastante bien con este chico. Sé amable, no lo intimides. Al escuchar la frase, no lo intimides, la expresión de Nanfeng se volvió difícil de explicar, con solo unas pocas palabras.
mientras que los ojos de Fu Yao casi giraron hacia la parte posterior de su cabeza. Xie Lian les advirtió nuevamente antes de que abriera la puerta. San Lang bajó la cabeza, como si estuviera inspeccionando la pata de la mesa de ofrendas. Xie Lian llamó nuevamente. «No estás herido, ¿verdad?» San Lang se echó a reír y dijo: «Estoy bien, simplemente comprobando si esta tabla es reparable o no». Xie Lian dijo calurosamente: «Lo que sucedió antes fue solo un malentendido. Por favor, no se ofenda». San Lang se echó a reír y dijo: «Como ya lo ha dicho, ¿cómo podría ofenderme? Tal vez pensaron que les era familiar». Fu Yao dijo en un tono helado: «Precisamente, un poco familiar. Así que, anteriormente, probablemente me equivoqué». San Lang sonrió brillantemente antes de responder: «Oh, qué casualidad. También pensé que ustedes dos parecían un poco familiares». Aunque los dos seguían vigilantes, no hicieron más acciones drásticas. Nanfeng murmuró: «Despeja un espacio para que dibuje la matriz de acortamiento de distancia». Acortamiento de distancia era una serie de teletransportación. Como su nombre lo indica, podría convertir la distancia de 1000 millas de montañas y ríos en la de un solo paso. Aparte del hecho de que cada uso gastaría una gran cantidad de energía espiritual, nada podría ser más útil. Xie Lian recuperó la estera de bambú del suelo y dijo: «Dibújala aquí». Antes, cuando Fu Yao había entrado, no había llegado a examinar el mobiliario interior. Ahora, después de estar parado en esta casa torcida y de estar talada durante bastante tiempo, pudo verlo todo. Como si todo su cuerpo de pies a cabeza fuera incómodo, preguntó: «¿Vives en un lugar como este?» Xie Lian entregó una silla y dijo: «Siempre he vivido en este tipo de lugares». Al escuchar esto, los movimientos de Nanfeng vacilaron por una fracción de segundo antes de que reanudara su dibujo de la matriz. Fu Yao no se sentó, su expresión también se puso rígida por un segundo. Era difícil saber cuál era la expresión de su rostro. Parecía 9 partes de shock en blanco y una parte de desconcierto, pero rápidamente ocultó esta expresión insondable y dijo: «¿La cama?». Xie Lian se abrazó al tapete y dijo: «Esto es todo». Nanfeng levantó la cabeza, miró esta alfombra antes de bajar la cabeza nuevamente. Fu Yao miró a San Lang a un lado y dijo: «¿Dormiste junto a él?». Xie Lian preguntó: «¿Hay algún problema?». Durante mucho tiempo, ninguno de los dos pronunció otra palabra, por lo que Xie Lian asumió que no había más problemas. Xie Lian volvió la cabeza hacia San Lang y preguntó: «San Lang, estabas a medio camino de explicarlo antes de que lo cortaran. ¿Qué le pasó a ese cultivador demoníaco de Banyue?». «Por favor, continúa». San Lang los había estado observando con una mirada de contemplación pensativa y oscura. Después de escuchar a Xie Lian llamarlo, salió de su aturdimiento y sonrió levemente. «Bien». Después de organizar sus pensamientos, dijo: «El cultivador demoníaco de Banyue es en realidad uno de los grandes sacerdotes del antiguo reino Banyue, a saber, uno de los 2 cultivadores demoníacos. Si hay 2 cultivadores demoníacos, entonces obviamente involucra a 2 personas. ¿Quién es el otro?». San Lang tenía una respuesta para cada pregunta. «No relacionado con el reino de Banyue, un señor demoníaco de las llanuras centrales, llamado Gran Sacerdote Fang Xin». Los ojos de Xie Lian se abrieron lentamente una fracción antes de continuar escuchando. Al final, resultó que la gente de Banyue era extraordinariamente fuerte y parcial a la violencia y la guerra, y ejercían una gran influencia. Capturaron un importante punto de control en las regiones occidentales de las llanuras centrales, lo que provocó que las 2 naciones se entrometieran con frecuencia en las fronteras del otro, sin cesar en conflictos. Las batallas grandes y pequeñas estallaron con frecuencia. Su gran sacerdote era experto en hechicería y las tropas tenían la mejor fe hacia ellos, dispuestos a seguirlos hasta la muerte. Sin embargo, hace 200 años, el rey de las llanuras centrales finalmente organizó un ejército para atacar,
aplastando por completo el reino de Banyue. Aunque el reino de Banyue se extinguió, el gran sacerdote y el odio y resentimiento de las tropas no se dispersaron, se quedaron para atormentar el lugar. El reino Banyue solía ser un estado lleno de vegetación, pero después de convertirse en el paso Banyue, parecía que la energía maligna había corroído el paisaje una vez exuberante y lentamente fue consumido por el desierto de Gobi circundante. Se decía que por la noche la gente todavía podía ver las elevadas siluetas de los soldados de Banyue, agarrando un garrote de dientes de lodo, mientras deambulaban por el Gobi en busca de presas desde lejos. Originalmente este lugar tenía decenas de miles de habitantes. Sin embargo, todos gradualmente se volvieron incapaces de sobrevivir, por lo que emigraron y se fueron. Al mismo tiempo, la leyenda, cada vez que alguien cruza este paso, más del 50% desaparecería, comenzó a extenderse. Mientras fueran personas de las llanuras centrales que pasaban por este lugar, todos tenían que dejar atrás la mitad, como su peaje legal. Vidas humanas. Fu Yao puso una sonrisa falsa. Este joven señor sabe mucho. San Lang dijo sonriendo. En absoluto, en absoluto. Es solo que lo que sabes es muy poco. Xi Lian no pudo contener una sonrisa, pensando que este chico seguramente tenía una lengua afilada. Luego escuchó a San Lang agregar perezosamente. Sin embargo, esto es simplemente una historia no oficial y algunos cuentos y rumores antiguos. ¿Quién sabe si realmente hay un gran sacerdote? O si el reino de Banyue realmente existe?